muy bienvenidos todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por sumarse, por registrarse, por dedicarle un tiempo de su tarde, encima en un horario en que estamos ya bastante cansados y en una época del año en que estamos bastante cansados. Pero para nosotros es un gusto estar organizando un evento como este. Yo soy Karen Bineker, soy parte de Roots. Este es un evento coorganizado por OBIS 21, la Escuela de Regeneración y Roots. Los tres, las tres organizaciones o los tres proyectos tenemos un propósito común y nos unimos para generar este tipo de espacios donde son espacios para ustedes, para los productores. Eh, el mercado de carbono y la temática del día de hoy es una temática que venimos escuchando mucho, venimos recibiendo muchas preguntas, venimos recibiendo comentarios, nos damos cuenta que está en la boca de muchas personas y en muchos espacios, se están teniendo conversaciones. Desde Roots es algo que nosotros, bueno, va a ser ahora un año que lanzamos nuestros programas de carbono y es algo en lo que estamos trabajando en el día a día y que estamos construyendo. eh, y tenemos ganas de que este sea un espacio, como dije, para ustedes, de intercambio, que podamos responder muchas de sus dudas, seguramente no todas, pero en una hora y media queremos responder la mayoría y también que nos conozcan y que sepan que nada, que estamos a disposición para responder todas las que no podamos responder ahora. Vamos a ir dejando ahí en el chat, vamos a ir dejando nuestros contactos para que quedemos conectados. Como les dije al finalizar este evento, el día de mañana les va a estar llegando un correo con la grabación y también les va a estar llegando el link para que se puedan inscribir a un curso que lanzamos, que es un curso gratuito de introducción al mercado de carbono. Hablamos de ganadería, hablamos de manejo holístico, todos los conceptos básicos, pero también explicamos cuál es el proceso y cuál es el camino de un productor hasta alcanzar a poder emitir un crédito de carbono, que nosotros siempre decimos es una consecuencia, es un plus y no es lo principal. Nosotros acá estamos para compartir con ustedes cuál es ese proceso y que viene de un cambio de prácticas, viene de un compromiso y viene de un trabajo, el cual nosotros estamos acá para acompañarles y el cual también tenemos una gran comunidad de técnicos especializados en eso. Entonces, bueno, como les dije, bienvenidos, muchas gracias. Hoy les voy a presentar a tres panelistas. Está de parte de Roots, está Pablo Vana Borrelli, está Agustín Echagüe y está Pedro Frías. Eh, los tres son parte también del equipo de Roots. eh, y hoy también estoy muy contenta porque además de tener tres panelistas y poder entrar en este formato donde va a ser una conversación, vamos a tener a dos productores que son parte de nuestros programas de carbono, son productores testimoniales de nuestros dos programas. Está Roberto Fox, que es parte de nuestro programa Sara, y está Natalia Chameli, que también es parte de uno de nuestros programas, que se llama POA, en la Patagonia Argentina. Así que, bueno, vamos a tener un poco de conversación con Vana, con Pedro y con Agus. Vamos a tener conversación con estos productores y escuchar, nada, sus historias, sus testimonios. Y eso se va a dar durante la primera hora. Y les voy a pedir que durante la primera hora vayan dejando sus consultas para cualquiera de los cinco en el chat y en la última media hora vamos a ir respondiendo todas esas preguntas y va a estar Maca apoyándome y ayudándome con eso. Así que, bueno, si no hay nada más, quiero dar inicio a este webinar. Eh, y bueno, nuevamente, muchas gracias por sumarse. Les pedimos que se mantengan con los micrófonos muteados. Si quieren prender sus cámaras, así nos vemos un poco las caras, también siempre es lindo. Eh, y bueno, tenemos ya casi 120 personas acá reunidas, así que pedimos eso, colaboración con el espacio y bueno, con esto dicho, quiero dar inicio
a este webinar con una primera pregunta, ir desde lo básico, desde lo más básico, que yo siempre digo, siempre se aprende algo nuevo, así que le quiero preguntar a Vana y dar voz a Vana con la pregunta de cómo funciona el mercado de carbón. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. La verdad que esta convocatoria es una alegría enorme y ver que despierta este interés. Digamos, la existencia del mercado de carbono tiene que ver con el contexto del cambio climático. Para los que no están en tema, como nosotros que estamos todo el día en esto, digamos, el cambio climático tiene como una de sus causas el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es decir, toda la actividad humana emite gases que se acumulan en la atmósfera y no permiten al calor volver, al calor del sol salir de la atmósfera, y eso en parte genera el efecto invernadero que conocemos, y hay un movimiento global, tanto en empresas, gobiernos, de, por un lado, reducir esas emisiones, es decir, che, ¿cómo producimos energía de una manera más eficiente? ¿Cómo logramos cambiar nuestra forma de transportarnos y de esa manera reducir lo que emitimos? Pero al mismo tiempo en esa transición es cómo aceleramos la transición a través de financiar otros proyectos que permitan capturar carbono. Y ahí es donde se genera un mercado, es decir, hay empresas que en su camino a reducir la huella siguen emitiendo porque no logran cambiar todo de un día para el otro, y en muchas industrias la tecnología todavía no existe, y por otro lado existen proyectos que tienen la capacidad de evitar emisiones o de capturar carbono. Entonces la idea es que exista este mercado donde unos compensan a otros para poder hacer esta transición lo más rápida posible. Y bueno, ahí es donde la moneda de cambio de este mercado son los créditos de carbono. Crédito de carbono es un activo intangible que equivale por una tonelada de dióxido de carbono equivalente, que le intercambian empresas que emiten dióxido de carbono con proyectos que logran capturarlo o evitar su emisión. Así, eso ahí bien cortito, pero ese es el mercado, y eso, es un mercado para la transición. Bueno, ahí Vana, te quiero hacer una repregunta porque eso que dijiste es súper interesante, este mercado que se forma y que las empresas empiezan a ganar interés y un poco poniéndome en el lugar del productor y con ese sombrero, porque a mí como productor debería interesarme este mercado? Y un poco también una pregunta que solemos escuchar es si no le estoy de alguna manera limpiando las culpas a las empresas que están contaminando. Excelente. Bueno, ahí el, 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 los- el sector agropecuario tiene la tremenda oportunidad, al ser un sector que está tremendamente involucrado con la naturaleza, tiene la capacidad, a partir de cambiar su forma de producir, de capturar carbono en los suelos, ¿no? Entonces, esa oportunidad se puede monetizar justamente generando estos créditos que generan un nuevo negocio para el sector agropecuario, poniendo a los productores en un lugar que no existía, que es la de vender un activo intangible que se suma a la carne, al grano, digamos, por lograr esa captura de carbono en el suelo. Es decir, los suelos tienen la capacidad de capturar carbono y almacenarlo durante cientos de años, y a su vez un suelo rico en carbono es más productivo, con lo cual es una sinergia total con el negocio. Y después sí, el tema de lavar las culpas a las empresas es uno de los grandes, si querés, dedos que se le apuntan a este mercado. Yo creo que, por un lado, hay que entenderlo como tal, como un mercado para la transición, y hoy no existe forma de que el hombre deje de emitir. Es decir, entonces es mejor un mundo que emite y compensa a un mundo que solamente emite. En ese sentido, es mejor que exista este mercado que no exista. Y por otro lado, ya está analizado que las empresas que se meten en este mercado y que compensan su huella están reduciendo sus emisiones a una tasa 2 veces más alta que las empresas que ni siquiera están participando del mercado. Entonces, una de las ideas que circula es, bueno, el que compensa no va a hacer nada por reducir su huella. Lo que se ve en la práctica es que las empresas que quieren disponer de dinero para compensar son las que más invierten en reducir su huella, y lo están haciendo al doble de rápido
que las empresas que no lo hacen. Excelente. Muchas gracias, Vana. Y quiero hacer doble clic en estos mercados que estuviste mencionando y ahí le pregunto a Aus. Aus, ¿cómo se accede a estos mercados? ¿Nos podés contar más? Qué es esto del mercado carbono? ¿Qué tipos de mercado hay? Hola, buenas tardes a todos, los saludo también. Bueno, y siguiendo un poco la línea de lo que contaba Vana, es así, ¿no? Hoy el mundo sabemos que no puede dejar de emitir y las diferentes industrias no lo pueden dejar de hacer. Entonces, se pueden, sí, tratar de compensar esas emisiones justamente con este tipo de proyectos, ¿no? Y en ese marco existen dos tipos de mercado de carbono. Uno regulado, que es más a nivel de estados nacionales o regulado por las Naciones Unidas, que lo que busca es regular el nivel de emisiones a nivel nacional, ¿no? Están regulados por los estados. Y el otro tipo de mercado en el que, bueno, nosotros estamos desarrollando este proyecto son los voluntarios, que, bueno, como indica su palabra, su nombre, son de compensación voluntaria mediante sistemas de certificación privados. Entonces, son proyectos desarrollados por empresas o instituciones privadas, como nosotros en este caso, que lo que buscamos es aportar a la reducción de emisiones o, bueno, a capturar carbono en el suelo, ¿no? En este caso. Y del otro lado están las empresas también privadas que, como contaba Vana antes, lo que buscan es poder compensar sus emisiones comprando los créditos que se emiten en proyectos como el nuestro, ¿no? Entonces, para acceder, digamos, a nivel productor, se hace a través, por ejemplo, en el caso de Argentina, que hoy no hay un mercado regulado, o sea, no hay una autoridad nacional que diga, bueno, yo intervengo y tengo un mercado regulado. La opción es el mercado voluntario, en el cual, bueno, existen distintos proyectos, el de Sara en este caso que estamos contando, asociados, bueno, a OBIs, con los socios en terreno, los nodos, con quienes hacemos el monitoreo a campo, etcétera, y entidades certificadoras, ¿no? Tiene que haber una certificación internacional que esté validando y verificando el proyecto y cómo se emiten esos créditos y luego cómo se comercializan. Después de esa comercialización se venden y ese pago vuelve a los productores que emitieron los créditos por su cambio de manejo, que lo vamos a contar un poco después. Quiero volver a Vana a preguntarle un poquito. Vana, nos contaste qué es un crédito, pero si nos podés contar más qué es un crédito, cómo se genera un crédito, quién valida ese crédito. Digamos, un crédito es un activo intangible, ¿no? Es un certificado que es equivalente a una tonelada de dióxido de carbono equivalente que fue capturada o que fue evitada su emisión. Por ejemplo, yo planto un árbol, ese árbol en su biomasa y a través de la fotosíntesis se está transformando dióxido de carbono en carbono en tejidos. Eso se considera una captura, se puede medir. Lo mismo lo que hacemos nosotros con carbono en suelo, es decir, el suelo se puede medir cuánto carbono captura a partir del cambio de manejo, y eso es lo que se termina transformando en un activo intangible. La medición del suceso no es un activo en sí, es decir, que yo venga y plante un árbol no significa un crédito de carbono. Necesito certificar eso, validarlo ante una certificadora que tenga una auditoría, y todo ese proceso es el que termina siendo el que genera ese activo intangible. Y bueno, en eso hay algunas certificadoras internacionales que son las que están más posicionadas en el mercado voluntario. Está Verra, que es la más conocida a nivel global, y Verra autoriza a determinadas empresas que son los validadores de Verra y verificadores, que son auditores de tercera parte que vienen a decir, a ver los proyectos, y son los que terminan digamos, dictaminando si el proyecto realmente está cumpliendo con el estándar para generar esos créditos. Y en cuanto a los créditos de carbono, hay una gran diversidad de proyectos que pueden generar créditos, como decía antes. Puede ser un proyecto de reforestación, puede ser proyectos de captura de carbono en suelo, como también puede ser un proyecto de energía alternativa. Por ejemplo, este mercado busca financiar un proyecto de
energía solar, ¿no? Entonces, que el desarrollo de una planta con paneles solares, que eso va a evitar la emisión de una cantidad de dióxido de carbono al aire por la sustitución de la quema de combustibles fósiles. Bueno, todos esos proyectos es lo que este mercado busca financiar, y para que te dé una idea de la unidad, una tonelada de dióxido de carbono equivalente, un argentino promedio emite 7 toneladas por año en promedio. Después depende dónde te pares en la escala de la clase social. Un argentino de clase alta o media alta va a estar más cerca de 15, 20 toneladas por año, y todo lo contrario, un argentino más de clase baja, pero más o menos para que tengan un orden de referencia. Y otro, por ejemplo, una empresa como Shell tiene una huella de 70 millones de toneladas, estos son 60 millones de toneladas año, que digamos, para que tengan un orden de magnitud de la huella de las empresas. Muchas gracias, Vana. Ahora me gustaría nada, presentar a Pepe, Pedro Frías. Pepe está Buenas. en parte de Roots y está más en contacto con los productores y ahí con el trabajo a campo. Eh, y entonces, Pepe, me gustaría preguntarte, más también desde el sombrero bien del productor, ¿un productor a qué se tiene que comprometer si quiere llegar a capturar carbono y emitir un crédito de carbono en su campo? Primero, gracias por invitarme. Tengo que usar las palabras concretas como para ser bien eficiente en la respuesta, así que voy a tratar de hacerlo. Eh, Continuando con lo que dijo Vana, hay muchos productores que hacen buenas prácticas, que quizá están capturando carbono, pero para convertirlo en crédito y poder comercializarlo, hace falta la segunda parte, que es la medición, la validación y presentarlo ante una certificadora. Por lo tanto, si me pongo en las patas del productor, la propuesta es un cambio de manejo a través de una planificación de pastoreo o de alguna forma que pueda medir ese cambio, una certificación que mida los componentes del suelo, carbono, infiltración, lo que sea, y junto todo eso presentarlo con la estructura correspondiente que la certificadora pide, validarlo y certificarlo. O sea, como productor, cambiaría el manejo y brindaría la información al socio que se acerque para poder comercializar el crédito. Y en ese proceso, ¿cómo un productor puede cuantificar el carbono que tiene en su campo, la cantidad de carbono? Hoy, científicamente, está validada solamente eh, a través de la medición a campo, la doble medición a campo, o sea, con 2 puntos, y con el diferencial se genera el crédito. Bueno, no es tan simple, pero vendría a ser una cosa así. O con la medición, la modelación y la medición de vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía Van anteriormente, hay que presentar la información en forma adecuada y de forma validada para poder convertirlo en el crédito. No por querer que te crece pasto, estás regenerando o estás generando un crédito de carbono. Ahora, entendiendo que hay que traducir toda esta información a un modelo y medirlo, eh, a mí me pasa mucho en las charlas que escucho hablar de capturé carbono, tengo tanto carbono en el suelo y enseguida multiplican eso por el valor que he escuchado que vale el carbono y a todos les da muy bien económicamente. Pero la realidad es que para emitir un crédito o para cuantificarlo es primero medir con una certificación y segundo entender que una cosa es captura en suelo, otra cosa es emisión y otra cosa es balance y otra cosa es crédito. Entonces, para poder desglosarlo un poco, hay un micrófono ahí activo de Silvio. Y ahí está. Yo voy a poner un ejemplo, en una superficie elegida donde voy a certificar para pedir el crédito, tengo 1 tonelada de carbono en suelo, en mi punto de partida, emito 0,5. En la segunda lectura, vamos a suponer que es al año, y lo hacemos a través del modelo y de la medición a campo, tengo 2 toneladas en el suelo y sigo emitiendo 0,5, con lo cual el delta, la diferencia entre las dos mediciones, es de 1 tonelada. Eso, presentado de manera adecuada a una certificadora y validándola, sería lo que yo pediría como crédito. Luego, la certificadora, por ejemplo, Berra, que mencionó Vana, en general te retiene un porcentaje en modo de seguro, se llama el buffer, entre el 10 y el 15%, depende el riesgo del programa, con lo cual
haber capturado, para tener de balance una tonelada de carbono no significa vender una tonelada. En general, decía el 85%, más o menos, o el 90%, y eso se convierte en crédito. Creo que, no sé, Vana, se me escapa algo, pero No, está buenísimo. Ahí solo para aclarar, digamos, el tema de las emisiones, que muchas veces confunde, por ejemplo, el ganado tiene la huella de las emisiones de fermentación entérica de metano, que es un componente medio pesado a veces. eh, Está la situación de línea de base, que es manejo convencional con el stock ganadero de la línea de base, y está la situación de proyecto, que es cuando se realiza el cambio de prácticas, el cambio de manejo, y en la situación de proyecto, si las emisiones son las mismas que en la situación de línea de base, no hay ningún descuento. No es que lo que se emite es el balance, sino que siempre te estás comparando con la línea de base. Eso es lo que Pepe decía, el 0,5 de emisiones. Si hay 0,5 de emisiones en la línea de base y 0,5 de emisiones en la situación de proyecto, no hay ningún descuento por emisiones. Si uno aumenta el stock ganadero y tiene más animales, ahí sí hay un incremento de las emisiones, o usa más, es decir, fertilizante o lo que sea que pueda, más combustible. Ese incremento respecto a la situación de línea de base, que son los 5 años previos al cambio de manejo, ahí sí se descuenta solo el delta de emisiones. Pero si no, no es que se va a un balance entre la captura y las emisiones. sí, y aprovecho y me sumo con un poquito más. Eh, y esto me pasó en el día a día con los productores, que está bueno lo que sale a través de la emisión que decía Vana, es que al medirse el delta de emisión también, o sea, si yo tengo una carga animal, vamos a suponer un campo de cría tradicional donde no usa insumos y la emisión principalmente viene de la vaca, eh, al empezar a mejorar el manejo y a regenerar, vamos a suponer capturar carbono, materia orgánica y por ende productividad de pasto, el productor lo primero que se le prende a la lamparita es aumento de la carga animal, eso aumenta la emisión y pone en riesgo la posible emisión de crédito. ¿Por qué menciono esto? Porque de acá surge el tema, el cuestionamiento de hasta dónde aumento la carga para poder participar en el mercado de carbono y mantener regenerando o estable el campo y con la receptividad natural del campo y no exigirlo más por tener más pasto. Lo tiro más que nada porque me parece interesante que al sumar una unidad productiva más en el campo, que es el carbono, como mencionaba Van al principio, cuestiona o le pone una especie de freno, si querés, al aumento de carga o al aumento de emisión por el entusiasmo de haber producido más pasto. Y ahí me gustaría profundizar un poquito más con Agus, y que Agus, que vos nos cuentes cuántas hectáreas necesito para empezar, si tengo un campo ahí para hacer una referencia y empezar a darme cuenta si mi campo da o no para un programa o un proyecto de carbono. La verdad es que pueden ingresar campos de cualquier tamaño. Hoy tratamos de que no sean campos de menos de 100 hectáreas por un tema de que el costo de asesoramiento, de planificación, de mediciones no sea demasiado significativo para el productor, pero igualmente, digamos, no hay ninguna restricción desde ese lado. Lo que sí es importante destacar es que SARA es un proyecto agrupado. Lo que quiere decir es que nosotros agrupamos en reportes de monitoreo todos los años todas las mediciones, digamos, que se hizo el año anterior de secuestro de carbono de todos los campos que ingresaron al programa. Todo ese pool, digamos, de carbono, como mencionaba Pepe recién, teniendo en cuenta todo lo que se involucra, ¿no? Una cosa es la captura bruta y después lo que se puede comercializar, eh, se agrupa permitiendo la entrada de todo tipo de productores, ¿no? Hoy tenemos contratos firmados de productores de 80 hectáreas y de 20.000. Entonces, pensando en un poco modo acopio, ¿no? Para un productor solo, chiquito, pensar en, bueno, quiero certificar mi campo es muchísimo, bueno, ni hablar, carísimo, pero aparte presentación de informes, de documentación, digamos, es un proceso muy complejo para presentar ante una certificadora.
Y de ahí la importancia de que sea agrupado, ¿no? Que permite la entrada de productores grandes y de productores chicos para nosotros, digamos, absorber todo eso y permitir después que, bueno, todos puedan estar comercializando sus créditos. Pero me encanta porque Agus nos trae todos los términos de terminología técnica de lo que es un programa de carbono. Por ejemplo, esto de participar de un proyecto agrupado que van a ir escuchando cuando les cuenten de estos programas de carbono. Y hay otra terminología que me parece que es muy importante que todos entendamos, que es la adicionalidad de un programa de carbono. Para poder emitir para poder emitir un crédito y que un programa sea exitoso, tiene que haber adicionalidad. Y te quería preguntar, Agus, si nos podés explicar un poquito más qué es esto, por qué es relevante. Es súper relevante porque implica que esta captura de carbono está sucediendo justamente por el incentivo generado por la creación de este programa, ¿no? En este caso, por ejemplo, el incentivo de la emisión y la cobranza de los créditos es la que incentiva a los productores a hacer un cambio de manejo hacia ganadería regenerativa y así producir este cambio y este secuestro de carbono, digamos. Y, o sea, teniendo en cuenta que hoy la ganadería regenerativa no es una práctica común. De ahí la importancia también y el momento para aprovechar esto, que al no ser una práctica común, o sea, es donde cobra importancia esta adicionalidad, ¿no? El caso, hablábamos con Van antes, el caso de, por ejemplo, una siembra directa, que si bien es una práctica en la que podría tomarse una captura de carbono y una emisión de créditos, es una práctica muy común en Argentina, con lo cual no estaría mostrando una adicionalidad de algo que si no, no estaría sucediendo. En cambio, en el caso del proyecto, y este momento es clave, justamente es eso, es que este tipo de cambio de manejo, ahí vi en alguna de las preguntas que estaban hablando de eso, ahora lo contamos un poco más, pero bueno, sería un cambio de manejo desde agricultura o una ganadería tradicional a una ganadería regenerativa. Esa transición se genera por el incentivo del programa y de la emisión de créditos, ¿no? Si bien obviamente para nosotros y por la cultura regenerativa que compartimos con Ovis y con la escuela, lo importante y en definitiva lo que queremos es la regeneración de suelos. Bienvenidos los créditos y aparte si es un incentivo para generar esto, mejor. Pero bueno, obviamente el foco es la regeneración. Quiero agregar algo ahí a lo que decía Agus. El objetivo del concepto de adicionalidad en el mercado de carbono tiene que ver con que no se quiere pagar por cosas que sucederían de todas maneras. Se busca que el mercado incentive el cambio. Entonces, que promueva que sucedan cosas nuevas que nos acerquen a esa transición del mundo nuevo que queremos lograr bajo en carbono. Entonces, si por ejemplo se demostrara que la ganadería convencional captura carbono, que no es el caso, pero imaginémoslo, nadie le pagaría a un ganadero por seguir haciendo lo mismo, porque el mercado lo que busca es estimular el cambio y que sucedan cosas que sean incrementales a lo que ya existe. Entonces, nunca a nadie le van a pagar por seguir haciendo lo mismo que hacía, digamos, básicamente, en este mercado. Exacto. No, y por eso lo importante, lo que decía antes, ¿no? De aprovechar este momento, porque quizás, esperemos, en unos años ya esto pasa a ser una práctica común, ¿no? Y se pierde la adicionalidad. Totalmente. Y ahí entrando al negocio y a esto que traías del pago por un crédito, le quería preguntar a Vana, en el mercado voluntario que existe actualmente, ¿cómo se forma el precio de ese crédito? Y también si alguien ya vendió créditos de carbono de este tipo, o sea, si existe ya alguna historia, algo que podamos contar de ejemplo. Uno de los problemas que tiene el mercado de carbono es su poca transparencia, es decir, no existe un precio de pizarra, digamos, no hay nada, ninguna referencia, son todas ventas over the counter, se dice, digamos, son entre acuerdos privados que nadie se entera. Hay algunas encuestas que logran dilucidar un poco por dónde está el precio y está lejos de ser un precio commodity. Digamos, cada proyecto tiene un precio distinto de acuerdo a los atributos de ese proyecto.
Alguno de esos atributos es, por ejemplo, si es un proyecto que tiene co-beneficios, en general los proyectos basados en naturaleza, es decir, que tienen un impacto en la naturaleza positivo, son hoy los que están más valuados, y que estén más valuados quiere decir que es lo que más está demandando el mercado. En una relación oferta-demanda se ajusta el precio, pero diría, los créditos basados en naturaleza de captura de carbono son los que están más altos, por lo que están demandando las empresas. Eh, y después, por ejemplo, el impacto social tiene una implicancia en el precio, y también la calidad del crédito. Es decir, se habla de créditos de alta calidad que están basados en ciencia y con robustez científica atrás, de cómo se midió ese crédito, de cómo se generó, y eso también es un atributo que el mercado valora. Y bueno, nosotros un poco estamos tratando de juntar todo eso, tener créditos de la más alta calidad con mediciones a campo bien robustas, donde medimos no solo carbono, sino también los efectos en la biodiversidad, en infiltración de agua, y también, digamos, el hecho de que sea una captura de carbono en lugar de solo una emisión evitada, como puede ser, por ejemplo, la protección de un bosque. Es decir, cuando uno protege un bosque y evita que se deforeste, está evitando que ese bosque se transforme en dióxido de carbono, entonces eso puede emitir créditos. Bueno, ese tipo de créditos están valuados un poco más bajo, entonces ahí también está la gran oportunidad de los productores agropecuarios en esa captura de carbono en el suelo. Y después, bueno, en cuanto a si ya hay transacciones de esto, digamos, nosotros hoy estamos trabajando con 2 socios que ambos ya han vendido créditos. El proyecto que tenemos en Patagonia lo estamos haciendo con un partner que ha hecho un proyecto en África en carbono en suelo en 1,9 millones de hectáreas en Kenia, y han vendido más de 3 millones de créditos, o sea que está sucediendo. Y nuestro otro partner en Sudáfrica, y también han vendido más de 200.000 créditos en un proyecto de Sudáfrica. Nosotros acá en Argentina, como Roots, tenemos un esquema de certificación propia, medio piloto. Hemos vendido 20.000 créditos ya en el mercado local. Y puedo dar más ejemplos. Por ejemplo, en Australia ya hay un mercado regulado, no es voluntario, pero ese mercado regulado ya tiene varios casos de productores ganaderos que están vendiendo créditos en el esquema este. Así que, digamos, es una realidad, no es teórico, está sucediendo, y bueno, estamos siendo parte. Sí es verdad que es un mercado que está muy en un estadio de crecimiento, y bueno, van apareciendo, hay muchas cosas todavía en discusión, no es que está fijado en piedra, hay muchos aprendizajes, pero claramente ya existe, está probado, y está sucediendo. Y Ahí dice Gabo las preventas también, sí. En el caso de Patagonia hemos hecho preventas de créditos. Hay 3 productores que ya han recibido financiamiento temprano para invertir en infraestructura, y eso ya es plata que ha sido transferida a los productores. eso me da pie para preguntarle a Pepe de los programas de carbono que tiene Roots actualmente. Te quiero pedir, Pepe, que nada, que nos cuentes un poquito cuáles son estos programas, qué ofrece hoy Roots. No quiero ponerme nervioso, pero acá está Roberto, que fue uno de los primeros que cobró créditos no sé si en Argentina, después nos podrá contar. Hoy en RUT tenemos 2 programas, SARA y POA. SARA está o sea, son los 2 proyectos, programa con proyecto agrupado, como decía Agustina, que consiste en presentar como si fuera un solo campo, una sola carpeta ante la certificadora, compuesta de todos los establecimientos que forman parte de ella, y cada establecimiento con su porcentaje de créditos acorde a la superficie y a lo que el modelo emitió. Eso le da un poco más de poder para la venta y para el volumen. SARA es para campo Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Son para productores que hayan cambiado sus prácticas de manejo por esto de la adicionalidad que explicaban recién, después del 2019. Se presenta como una unidad barra, como mencioné, se emite el crédito, se vende y luego el productor lo cobra. Y el productor, para entrar a SARA, se compromete solamente a cambiar el manejo, a certificar con Standard GRAS, una certificación que mide los indicadores ecosistémicos a través de OBIS 21.
presentar toda esa información por medio del nodo, que sería el técnico quien asesora al productor en el cambio de manejo, ante la plataforma de root y luego esperar al año siguiente para cobrar. Hoy en Sara hay 138.000 hectáreas ya con contrato, equivalente a 92 contratos, perdón. Y bueno, ya se presentó el primer Monitor Report ahora en julio o agosto. Sara lo que tiene que es a ver, el productor se compromete durante 5 años y se va renovando el contrato por periodo de 5 años. Y se compromete a mantener y a mantener las prácticas que cambió durante esta transición. Y después POA también es un proyecto agrupado, pero está pensado para campos patagónicos degradados, y la diferencia principal que tiene con Sara es que se prevende los créditos, estos que mencionó Vana recién, para poder con esa preventa poder ayudar al productor a mejorar la infraestructura y poder poner en marcha el campo lo más rápido posible para poder producir mejor y regenerar. El POA al haber esta preventa previa, es bastante más largo, son 20 años de contrato, pero es mucho más contundente porque propone campos que estaban degradados y que estaban difíciles de levantar. A través de esto se propone activarlo y poner en regeneración mucha más superficie. Hoy en POA hay 210.000 hectáreas en 16 contratos, son campos mucho más grandes, y hay 3 campos que ya recibieron la preventa de créditos y 13 que están en vías ahora en breve, de cobrar ya para poder empezar a meter estructura en el campo y asesoramiento. Bueno, hay un pantallazo súper rápido, igual les dejé el link de los programas ahí en el chat. Igual también sepan que a todos los que se registraron para este webinar les va a estar llegando un mail con más información, y para que se puedan seguir comunicando con nosotros y hacer preguntas. Ahora me gustaría darle voz a Roberto Fox, un productor que confió en Roots y que bueno, él tiene su propia historia que nos gustaría que la comparta. Es parte del programa Sara. Así que Roberto, te voy a pedir que saques el mute y que bueno, también agradecerle a Roberto de que sea parte de esto y que haya accedido a contar su historia. Pero te quería preguntar, Roberto, nada, que nos cuentes por qué decidiste sumarte Bueno, al programa Sara, qué cambios percibiste en tu establecimiento, de que te sumaste al programa y todo lo que nos quieras contar de tu proceso. bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco especialmente a la gente de Roots y la de Ovis por la invitación. Voy a tratar de ser breve, sé que todos están cansados, y tratar de, en un breve, digamos, tiempo, contarles un poco la experiencia mía. Les cuento para que se ubiquen. El campo donde estamos desarrollando todo esto está ubicado en el Partido General Villegas. Es un campo mixto, tradicional de la zona, con porcentaje de agricultura, ganadería, y la ganadería es de cría e invernada. Y para contarles cómo arrancó allá por el año 2019, me empezó a interesar muchísimo todo el tema, todo lo que tuviera que ver con la regeneración. Lo escuchaba mucho en papers, o sea, lo leía en papers, lo veía en las redes, y bueno, ahí empecé a preguntar, a mirar, y cómo se llama, y lo que yo notaba en el campo, digamos, en este campo propiamente dicho, que el sistema que teníamos era muy frágil, sobre todo con los eventos climáticos. Nos venía tratando muy mal y veníamos, digamos, no veníamos bien. Entonces, bueno, esa fue, digamos, la curiosidad principal. Y también hubo otra causa que yo siempre digo que es un poco más romántica, pero tengo varios hijos y los más chicos un día me empezaron a preguntar, bueno, en el campo, ¿qué producís? ¿Y cómo lo producís? Y bueno, lo produzco así, asá, digamos, les conté un poco. Y me dice, ¿pero qué haces por cuidar la tierra? ¿Qué haces por cuidar el planeta? Y me quedé duro. Y la verdad que no estaba haciendo nada. Porque producía de la forma tradicional, digamos, con un uso de insumos excesivo tal vez,
está bien, habíamos implementado tratando de hacer labranza cero, todo eso, pero hacíamos muchas prácticas que estaban, digamos, que no estaban acompañando ni imitando a la naturaleza. Así que bueno, dije, tengo que tratar de dar vuelta a esto y empecé a estudiar mucho. Fue en aquel momento que me comuniqué con la gente de OIS, me formé y casi a la vez que me formé pedí que me dieran una mano, digamos, para implementar todo el sistema en el campo y fue allí donde comenzamos y hasta el día de hoy, digamos, seguimos firme en ese manejo. Y bueno, yo lo que les puedo contar es que prácticamente en 8 meses, diría, por ahí después Pedro me corrige, pero 6 u 8 meses empezaron a ver los primeros cambios a simple vista, o sea, en los tapices de las praderas que había empezaron a aparecer especies que nunca habían estado, o yo por lo menos nunca las había visto, y era tan sencillo, digamos, como darles el tiempo de descanso que correspondía para que aparecieran. Aprendimos a comerlas, aprendimos a hacer una buena ganadería regenerativa, y, y como se llama, bueno, y a raíz de eso, bueno, empezaron los planes de pastoreo, digamos, todas prácticas que uno desde afuera piensa que tienen un costo enorme y prácticamente son de costo cero, porque implementar un plan de pastoreo en un campo es de costo cero. Y otra de las cosas importantes que notamos, que siempre que me preguntan lo nombro, esa dependencia de insumos que yo les decía al principio que teníamos, desapareció prácticamente al año. O sea, dejamos de hacer, para que se den una idea, dejamos de hacer, por ejemplo, silos de maíz cortapicados, un montón de cosas que tenían un costo elevado, las dejamos de hacer. Y, y bueno, siempre siguiendo, digamos, los lineamientos de este manejo holístico, ¿no? Así que otra cosa que les puedo contar es que todo esto se empezó a medir en forma casi semestral, o sea, se monitoreaba y se medía en forma semestral, y ya haciendo, digamos, las cosas más a favor de la naturaleza, que es lo que les conté al principio, fue donde surgió la posibilidad de que hubiese un premio por ese esfuerzo. Y que, digamos, a nadie le pagan, yo creo que esto está bueno decirlo, a nadie le pagan por hacer ganadería regenerativa, digamos, no voy a vender mejor los novillos o los terneros o lo que venda, digamos. Va a tener el mismo precio de mercado, no hay un mercado para eso. Pero en ese momento entramos al programa de REUSIT y empezamos a cobrar por ese secuestro de carbón. Entonces yo eso lo tomé prácticamente como la palmada en la espalda para todo este esfuerzo que estábamos haciendo. Y después, más adelante, creo que fue un año después, Pedro, vos corregime, entramos al programa SARA, y es a donde estamos ahora en la actualidad, ¿no? Y lo que más me llama la atención a mí es, por ejemplo, que es muy increíble que se pueda medir y de repente te digan que tu campo, ponele, está secuestrando 25 o 30 toneladas de carbono, lo que fuese. Uno como productor está acostumbrado a vender qué sé yo, a cosechar o vender kilos de soja, maíz, o camiones de soja o maíz, o lo que fuese carne, pero cuando empezás a cosechar carbono o a secuestrar carbono, y te dicen, como decía antes, bueno, en este momento estás secuestrando, qué sé yo, 30, realmente es muy interesante. Así que, y claramente, digamos, todo digamos, programa SARA lo tomamos así, como un incentivo de producir de una manera diferente, digamos, conservando los lineamientos de la naturaleza, acompañando la naturaleza, todo, y bueno, y los cambios son muy, muy importantes. Qué linda historia, Roberto. Gracias por compartir. ¿No? Porque, Y solo para que tengan los presentes de referencia, ¿nos puedes contar dónde está situado tu campo? sí, sí, el campo está en el partido General Villegas, hay una localidad que se llama Emilio Bebunge, estamos a unos kilómetros de ahí al norte de Emilio Bebunge. Es una zona bien, antiguamente una zona pura y exclusivamente de invernada, hoy es una zona agrícola, ¿no? Y somos pocos los que hacemos ganadería regenerativa por esta zona. Roberto fue uno de los primeros campos, si no es el primero con el que empecé a trabajar, y luego hago mención a lo que recién dijo de la zona, porque es una zona más bien agrícola, ya en los bajos está la ganadería, y nos ha pasado mucho, es un referente para nosotros, primero por lo que hizo y segundo porque combinando con eso, y hago mención a lo que venimos diciendo con Van y con Aus, midió
no solo midió la certificación y los indicadores ecosistémicos, sino que también midió la productividad. El idioma por ahí más para un ganadero, ¿no? Kilo de carne producidos, costos en kilo de carne, arrendamiento, todo incluido. Entonces la combinación entre alguien que se tomó la decisión y apostó a esto y aparte lo midió es contundente. Y lo que hicimos como ejercicio con Roberto, lo hacemos todos los años, es con el detalle de todos los gastos y todas las ganancias y todo, ganarle al número. No solamente casarnos con la parte ecológica de los hijos, si querés. Roberto tenés 4 hijos, los 2 de arriba por ahí mira malos números y los de abajo la tierra, así que estaría equilibrado. Se ríe, sé que es así. Eh, y lo más lindo de esto, aparte de la historia y bueno, todos los varios años que venimos juntos, es que hay un dato que está demostrado y que le compite en la zona, no es que está perdiendo rentabilidad por hacer esto. Está ganando rentabilidad, está ganando tranquilidad y está ganando a nivel social. El encargado está, creo que más casado que él con el manejo. Lo voy a nombrar porque siempre quiere el estrellato y nunca aparece, Javier. Pronto va a aparecer en Instagram, creo. Bueno, eso nomás. Gracias, Roberto. Sin duda que tu historia y tu voz es muy poderoso y mucho más fuerte de todo lo que podamos contar, porque sos el que estás viviendo el cambio ahí en el campo. Y también me gustaría traer el ejemplo, como les había dicho Natalia Chameli, ella nos va a estar dando el ejemplo de una zona dentro de la Patagonia, así que es otro territorio, otro ecosistema. Así que Natalia, si estás por ahí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, presentarme primero. Soy nacida en Ingeniero Jacobasi, productora ovina y ingeniera zootecnista, y me dedico a la reproducción y al mejoramiento genético ovino en la parte profesional, ¿no? Y a partir del año 2015 me involucré activamente de manera directa en el campo familiar, que se llama el Moligüe, el establecimiento del Moligüe, que fue iniciado por mi abuelo en el año 1933 y luego continuado por mi papá, siempre con la participación activa de toda la familia. El campo se ubica en el suroeste de la provincia de Río Negro, a 75 kilómetros de Ingeniero Jacobasi, para que se ubiquen geográficamente. Y bueno, lo que me incentivó a inscribirme en el programa POA es porque comparto la visión de incorporar herramientas de manejo que estén enfocadas en lograr la sustentabilidad productiva y sobre todo la ambiental. Más que nada, dada la fragilidad del ecosistema en donde estamos produciendo, ¿no? El área ecológica donde se encuentra el campo es de sierras y mesetas, con precipitaciones que no superan los 200 milímetros anuales y con una estacionalidad de producción de forraje muy marcada y muy acotada en la época de crecimiento. Bueno, sumado a todo esto, las dificultades económicas propias de la producción. Además, también quiero decir que es un campo de 11.500 hectáreas y en este momento manejamos 1.100 ovinos. O sea, es una escala productiva de pequeña a mediana, pero ahí, digamos. Los márgenes de rentabilidad son muy bajos, lo que te imposibilita una inversión tan importante como lo es de la infraestructura, y más en estos tiempos, ¿no? O sea, si bien el campo cuenta con algunos cuadros, que los hizo en la época de mi papá con muchísimo esfuerzo, pero era otra época del país, él siempre sostuvo un manejo de invernada y veranada, y siempre con la misma rotación, digamos, ¿no? Siempre en la misma época, los animales a un cuadro, los animales a otro cuadro. Bueno, eso produjo a través de los años un sobrepastoreo muy marcado. Y entonces, para lograr un manejo del pastizal adecuado, sin generar más sobrepastoreo y no perjudicar la producción individual, sin duda es necesario disponer de mayor infraestructura, y esto es mayor cantidad de cuadros y mayor disponibilidad y distribución de agua, y que nos permitan dar un descanso apropiado
del pastizal, para lograr primero la vigorización de las plantas y posteriormente la regeneración de la especie forrajera de esta área ecológica, que como el nombre del programa lo indica, es el Coirón Poa, ¿no? Y otra cosa también que me motivó es la posibilidad, bueno, de obtener este tipo de financiamiento, ¿no? Y de cambiar, de cambiar la forma de producir, es el tipo de financiamiento, o sea, porque sin poner en riesgo la actividad, porque no te estás endeudando económicamente, y estás promoviendo una producción sostenible en el tiempo, con acciones concretas, eh, y me siento como orgullosa de poder ser parte de este cambio y de empezar a producir de manera distinta. Me siento ya, hemos firmado el contrato hace poco y ya también nos hemos sentado a planificar con el nodo que me acompaña, que es el nodo con Pedro y Juan, el nodo Simbiosis, y a planificar. Y estuvimos 3-4 días trabajando en el campo, y haciendo la planificación del pastoreo, haciendo la planificación de la tierra, y todo eso, cómo te cambia la visión y cómo te cambia la manera de repensar la producción. O sea, bueno, y sentimos junto con mi familia, ¿no? Porque en esto me acompañan no solamente el nodo que nos acompañan, sino mi familia, mis padres, mis hermanas y mi marido, que en un futuro no muy lejano podamos obtener de la venta de los créditos de carbono, complementen los ingresos de la producción, y seguir invirtiendo en el campo para nosotros y para las generaciones que nos sigan, ¿no? Bueno, básicamente eso. Muchísimas gracias. Gracias por contarnos, compartir tu testimonio y tu historia y la historia de tu familia y el impacto y el proceso también y el compromiso. Así que bueno, quiero por las dudas dar voz a que no sé si alguien quiere agregar algo más antes de pasar al siguiente espacio, que es un poco más bueno, de los presentes y de las dudas que fueron surgiendo durante esta hora. Yo soy Macarena Izaguirre, yo estoy en la parte de comunicación de OBIS 21. Muchas gracias a todos por estar sumándose hoy. Vamos a estar viendo un poco las preguntas que estuvieron dejando aquí en el chat, para que las puedan estar, bueno, respondiendo entre los chicos, entre Pepe, Vana y... Aquí la primera pregunta, Kevin nos consulta si en España existen certificadoras. Nosotros hemos realizado el EOB con Hapsa y Bori de España. Bien, nosotros hoy no estamos desarrollando ningún proyecto en España. Las certificadoras trabajan en todo el mundo, pero bueno, habría que ver si hay algún proyecto que esté trabajando con créditos de carbono ahí en España. Ahí vale la aclaración. El medir el carbono no alcanza, digamos, falta ese componente de la certificación. Pero bueno, nosotros hoy no estamos en España, ojalá que pronto sí podamos llegar, pero hoy no tenemos nada. Bien, Hugo nos consulta qué metodología de medición utilizan, ¿lo hacen solo para ganadería? ¿O yo? Digamos, hoy estamos usando una metodología que aplica, es una metodología amplia, aplica para ganadería y agricultura, pero nuestros proyectos están enfocados hoy solo en la parte ganadera. Esperamos muy pronto también incluir la parte de agricultura, pero digamos, hoy en el cortísimo plazo estamos solo trabajando con la parte ganadera. Bien, otra consulta. Miriam dice, un caso de producción de nueces pecan que es intensivo, son pocas hectáreas, ¿se puede ingresar como productor, dada la importancia del árbol como capturador de carbono? Hoy no estamos... Tanto vas a vos, Ana. Te agarro todo. Vamos turnando. Yo estaba contestando alguna por escrito, pará. Muy bien. No, digamos, hoy estamos trabajando con proyectos basados en ganadería
y captura de carbono en suelo, es decir, el pool de carbono que nosotros estamos contabilizando es la parte de suelo, en los primeros 30 centímetros. No estamos contabilizando el carbono forestal o de una plantación de pecan, que sería este caso. Bien, luego Matías nos consulta en qué consiste la doble medición a campo para generar la certificación. Pepe, ¿Querés que vaya yo o bueno? sí. ¿Te cansaste ya? La doble medición es, en este caso, la certificación, la estándar de gas que mencionaba yo, OBI21, donde se mide cada 5 años carbono, agua y biodiversidad, y luego se intercala con, o sea, anualmente se emite crédito con el modelo que se alimenta de esa certificación. El modelo, acá por ahí, no sé si es momento, pero para meternos un poco ahí, lo que propone es, a través de la información que se aporta del productor respecto al suelo, al clima y a la productividad y a las emisiones, emite crédito. Pero lo interesante del modelo combinado con la lectura a campo es que el dato que se aporta es el del campo literal, de la superficie que se verifica, y no de la zona ni un genérico. Entonces la relectura a campo sería, en este caso, cada 5 años, pero se emiten todos los años. Eso por ahí es lo que suele generar mucha confusión, así que si amerita otra pregunta, háganla, ¿no? O van a o Au, si quieren aclarar algo más, porque No, confunde un perfecto. poco. Sí, digamos, eso, lo que permite la modelización es, como el carbono es una variable muy lenta y muy variable, se tiene que esperar al menos 5 años para poder encontrar una diferencia, midiendo a campo, que sea estadísticamente significativa. Ahora, para no tener que esperar 5 años, que yo te diga, firmar contrato hoy y nos volvemos a ver en el 2028, el estándar te permite usar un modelo predictivo donde vos puedas, a partir de un montón de variables de clima, suelo, vegetación, y de manejo, estimar cuánto estás capturando. Son modelos bastante conservadores y que cada 5 años se recalibra el modelo para que ese modelo se ajuste a lo que realmente estás midiendo. Entonces, es una herramienta que permite no tener que estar estancado 5 años, sino mover, pero el dato duro al final es el de ir al mismo sitio georreferenciado donde hiciste el muestreo cada 4 o 5 años y capturar. Pero lo bueno es que con el modelo uno puede ir emitiendo créditos todos los años. Bien, luego Lucía nos consulta, siguiendo la pregunta de metodologías, además de mediciones a campo, ¿siguen estimaciones IPCC? Sí, para las emisiones se usa Sí, eso. no, todas las emisiones son con factores de emisión del IPCC. Bien, Agustín después nos pregunta, ¿cuál es el monto aproximado en un esquema de 1000 hectáreas que pasan de una agricultura ganadería tradicional a una regenerativa? Es la pregunta de millones. Que lo conteste él, que ya lo sabe. No, acá, bueno, no sé, Au, si querés decir algo, pero No, a mí me no. parece importante, eh, estas son las preguntas con las cuales lidiamos todos los días, Sí. y está bien preguntado, pero cada campo tiene una historia, cada zona tiene una historia, y cada familia es una historia, no me quiero poner medio romántico con eso, pero la realidad es que a ver, la línea base en la que sale el campo, por eso insistimos en que cuando uno mide el primer punto, está midiendo su punto de partida. Eso puede ser que esté un campo muy degradado a nivel suelo, o un campo que esté no tan degradado, o que esté muy bien, y a partir de esa línea es donde uno empieza a medir. Con lo cual la siguiente pregunta es, entonces me conviene estar muy degradado para el mercado de carbono. Bueno, ponele, si querés mirar solo la unidad productiva de carbono, puede ser. La realidad es que si está muy degradado, probablemente no te esté yendo bien en el negocio, así que no creo que nadie quiera estar así. Pero el número exacto de un campo de 1000 hectáreas puede variar en la Patagonia, en la Mesopotamia, en la selva amazónica. Es muy difícil aleatoriamente tirar un número. Eh, y el potencial de captura en los primeros 30 centímetros es altísimo, y ni hablar si nos vamos más al fondo. Ahora solo hablamos de 30 centímetros, pero impacta. ¿Cuál es la línea base del campo? ¿Cuánto carbono hay en el suelo? Impacta el clima, algo que cada vez es más impredecible. Impacta el manejo
las emisiones, el aumento de carga o el cambio de manejo, no solo cómo aumenta la productividad por el cambio de manejo, sino las decisiones empresariales que se tomen por ese aumento de productividad. Hay un montón de factores que aumentan, con lo cual no es que estamos esquivando la respuesta, sino que la respuesta quizá es medir y empecemos a poquito como mencionaba recién lo Roberto, con dato real, a armar una historia y a juntar evidencia. No le Ahí respondí nada. Fabre dice, en la pampa húmeda, yo voy a hacer un poco, para poner un orden de magnitud, podría ser algo entre 1 y 6 toneladas, digamos, pero por eso, en ese, en la pampa húmeda, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en todo ese intervalo depende de todas las condiciones que decía Pepe, y bueno, a veces uno tira un número y la gente, todos se quedan con ese número y después toca la realidad, toca la seca y no, ¿y dónde están mis 6 toneladas? Entonces, un poco no queremos quedar pegados con eso. Bien, a ver, otra consulta. Jorge nos dice, si ya estás en ganadería regenerativa hace algunos años, ¿se puede medir lo que ya regeneraste? Ahí, bueno, yo ya creo que lo había respondido por escrito, pero bueno, está bueno también aclararlo, como contábamos por el tema de la adicionalidad, de Berra nos permiten sumar campos que no hayan comenzado con ganadería regenerativa antes de 2019, ¿no? Igualmente se permitía para este primer reporte, digamos, para el que estaríamos presentando de los años hasta 2019 y este último año para esta primera emisión, digamos, ya se cerró y era el único que nos permitían tomar los años retroactivos. De ahora en adelante se mide, digamos, siempre digo el mismo ejemplo, pero es como el sueldo que se paga sobre mes trabajado, ¿no? Entonces, todos los años se hacen las mediciones y las emisiones sobre ese año anterior monitoreado. Y eso responde también, creo que había otra pregunta ahí de cuánto tiempo mínimo tiene que pasar habiendo hecho el cambio de ganadería, por lo menos un año, ¿no? Un año que involucra todo lo que es una planificación de pastoreo con un plan abierto, un plan cerrado, no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero bueno, tiene que haber pasado un año para que se pueda medir y certificar, bueno, y emitir los créditos correspondientes. Bien, otra consulta. Emiliano dice, ¿qué pasa cuando la captura de carbono puede bajar por efectos del clima y no del cambio de manejo cuando ya se trabaja de manera regenerativa? Eso depende, depende del contrato o el programa en el cual se meta. En general se aclara que son problemas de fuerza mayor que no son responsabilidad del productor. Si el productor se compromete y hace las prácticas que se sugieren y hace todo a favor para capturar carbono, después hay cosas que nosotros no controlamos y por eso en la respuesta anterior decía es muy difícil estimar un número. La gente lo pide igual porque tiene que meterlo en el flujo financiero para ver si le conviene y toda la historia y es entendible, pero la realidad es que uno puede decirle 6 toneladas o 1 tonelada, vienen 3 años de seca como viene ahora, por ahí un cuarto, esperemos que no, y el número te va a cambiar y no lo decimos nosotros los humanos, no me refiero a Ruth. ¿Respondí o me fui para las ramas? No, lo que está bueno ahí es que en ninguno de los casos eh, hay una responsabilidad para el lado del productor, digamos. Si no hay captura, no hay captura, y digamos, todo lo que sea pérdidas de stock quedan en el buffer, eso que decía Pepe antes, digamos, hay un buffer como un seguro que se toma la certificadora para eventuales casos de fuerza mayor donde, bueno, hubo una seca de 4 años y los campos empezaron a perder carbono, bueno, se empieza a usar ese buffer, pero no hay responsabilidad del productor. La única responsabilidad del productor es adoptar el manejo que se comprometió por contrato y monitorear. Y ya. Bien, otra consulta de Julita dice, ¿se paga por el incremento, por lo que llega un punto que no se paga más a los productores? Si dejan de capturar, sí. El tema ahí es que, bueno, hay mucho debate científico de si los suelos se saturan. Sabemos que la mayoría de los suelos en este país están lejos de su saturación, digamos, están más bien muy degradados, con lo cual hay un margen de mejora enorme en los casos teóricos de saturación. Todavía hay discusión de si esa saturación es real o no.
porque están basadas en modelos, no en evidencia empírica. Así que bueno, pero igual el espacio para mejora es muy grande, y en caso de que se saturaran, ahí sí, bueno, sí, digamos, si el productor deja de capturar, deja de emitir créditos. No, igual, perdón, me sumo Estaríamos ahí. hablando en un larguísimo plazo Sí, igualmente, ¿no? sí. No es que en los Sí, próximos. no solo en un largo plazo, sino que estamos hablando de los primeros 30, en esta metodología y en esta forma, los primeros 30 centímetros. Ojalá saturemos los primeros 30 centímetros y tengamos que proponer cosas para el 1,5 metros o lo que sea. Ojalá. Pero hay potencial todavía. Acá justo, Pepe, perdón, Maca, no te quiero sacar tu papel de lectora, pero justo hay una pregunta que dice, ¿tienen evidencia de casos donde se fije carbono a 30 centímetros en Argentina, ya que los trabajos que determinan esas profundidades son mayormente en otros países? No, acá por ahí, es medio burro lo que voy a decir, no tengo el nombre del paper, pero está el ensayo en Corrientes, ahí van a por ahí si tenés el dato más duro. Acá en Magdalena hay un ensayo también, acá en Argentina. Sí, hay 3, 4 papers. Nosotros tenemos algunas mediciones propias. Así que, y después sí, a nivel global hay muchos más. La verdad es que hay mucho menos de lo que quisiéramos, pero bueno, estamos generando ahora una base de datos enorme, así que vamos a ser los primeros en tener una cantidad muy importante de evidencia en este sentido, y hay muchas zonas donde tenemos una captura teórica basadas en modelos, y que a partir de medir y de generar estos créditos vamos a empezar a contrastar con los datos de campo, ¿no? Pero bueno, hay algunos papers ya. No, eso, no son abundantes. Estamos en la frontera del conocimiento. Bien, Juan consulta, ¿se sabe cuáles son las empresas que pagan los créditos? ¿Son siempre las mismas o es algo que cambia? Cambia todo el tiempo, digamos, es un mercado dinámico. Hay empresas que están en esto hace un buen tiempo, van entrando nuevas, así que, digamos, puede variar mucho, digamos. Bien, a ver. Em, Ignacio dice, proyectos silvopastoriles con aprovechamiento de la madera reforestando en forma simultánea al talado, sabiendo que una buena parte del carbono se fijó en el suelo. ¿Hay programas aplicados a este tipo de proyectos? AUS está en eso. Vamos hacia ello. No, a ver, hoy digamos, estamos ok con la hacienda pastoreando en los árboles, digamos, en zonas de bosques o de montes, pero hoy estamos tomando el carbono secuestrado por el suelo. Próximamente, silvopastoril, próximamente agricultura, pero bueno, con paciencia. En Juliano consulta, ¿es posible capturar carbono en suelos tropicales como los de Brasil? Sí, digamos, entendemos que sí, y también la idea hoy, digamos, tenemos estos dos programas que estábamos contando, POA en la Patagonia, bueno, SARA en Chile, Uruguay, Paraguay, bueno, y Argentina. La idea también es en un futuro cercano expandirnos a otros países, ¿no? Y Brasil es, creo que, uno de los candidatos más fuertes. Bien, Ignacio después consulta, ¿cómo entrarían los feedlots en la ecuación o cómo poder neutralizar el efecto? O sea, Eh, dale, sí. Aus. No, digo, dentro de lo que son los campos, uno, por ejemplo, tiene un campo de, no sé, 1.000 hectáreas y, digamos, lo que se adhiere al programa son las hectáreas elegibles, ¿no? Después, dentro de cada campo hay áreas de exclusión o áreas que, digamos, no se toman en cuenta para el proyecto. Después, bueno, se hace un análisis de elegibilidad y de viabilidad teniendo en cuenta una coherencia a la hora de sumarse al proyecto, ¿no? Quizás si uno está postulando para el proyecto 1 hectárea en la que pretende regenerar rodeado de, no sé, 800 hectáreas de feedlot, bueno, habría algún tipo de incoherencia, pero bueno, es también cada caso particular, como decía Pepe, ¿no? Cada campo es un mundo y también lo importante ahí y lo que muchas veces evaluamos es
hacia dónde quiere ir el productor, ¿no? Quizás hoy tiene un esquema armado de feedlot, pero bueno, su idea es ir regenerando de a poco, ir sumando más hectáreas de esta transición de ganadería. Entonces, bueno, es evaluar cada caso en particular. Sí, Sí, sumo ahí. ahí me sumo Dale. a algo que me preguntaron antes de las empresas que compran, que sería similar visto del otro lado. Las empresas que están comercializando o que van a comercializar con nosotros a través de los socios de los dos programas, son empresas que están en plan de baja de emisión. Probablemente sigan emitiendo, pero están con intención de cambiar las prácticas para poder dejar de emitir. Esto sería lo mismo de otro lado. Un Exacto. productor donde tiene un negocio está andando y que emite un montón, sería muy poco real pedirle que deje todo para meterse acá, pero sí, si hay una intención de ir aflojando a poquito, de hacer una transición en el negocio, como decía al principio, respetando los números y las rentabilidades, eh, podría entrar. Tiene que tener cierta coherencia, ¿no? Uno se va al extremo y si tiene un filot de 1000 cabezas al lado y está queriendo meter 2 hectáreas para poder hacer plata, es medio raro. Bien, luego Gastón consulta, ¿los contratos son todos con aplicación ley y jurisdicción extranjera? Ahí creo que Gabo ya había contestado, ¿no? Eh, mm, Mm, sí, Gabo ya había contestado. Sí, ahí contesto si querés rápido. Solamente el de POA está regido por la jurisdicción en New York y los de SARA, dependiendo del país, está ahí ajustado a la jurisdicción. Bien, otra consulta, ¿cuánto le falta al Estado argentino para colaborar en estos programas para regenerar de manera comprometida? Bien, bueno, ahí hay todavía no está claro, digamos, hay un debate en el mercado de carbono que es la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, que es todos los estados del planeta tienen objetivos de reducir emisiones y entonces hay un debate de quién se lleva el reclamo de esos créditos de carbono, si el estado donde sucedió el proyecto o la empresa del país comprador, ¿no? Y ahí hay una negociación entre países por la huella de carbono, digamos, ¿no? Si se exporta esa huella o esa huella queda en el país. Bueno, ahí hay un trabajo que se está haciendo en todos los países del mundo. Acá en Argentina se está empezando a explorar cómo va a ser eso para definir cuál es el tratamiento que se le da a los créditos. Por ahora eso es lo que está más cerca de que tenga algún tipo de regulación estatal. Y después, bueno, hay varios países que tienen esquemas regulados y que conviven con el mercado voluntario, ¿no? Eso en lo que es específicamente mercado de carbono. Después, bueno, no sé bien las políticas agropecuarias del país para dónde irán. Bien, otra consulta, a ver, ¿cuál es el costo de la certificación y quiénes se encargan? Bueno, ahí ya Ahí. justo lo había respondido, pero bueno, todos los costos de certificación, presentación de informes, validación ante la certificadora, etcétera, que de paso claro que no son menores, corren por cuenta de Roots. Del lado del productor, digamos, su única inversión es el cambio de manejo y ese compromiso a seguir la planificación. Sí, yo no sé si la pregunta iba referida a la parte del productor. Así que si no, la comento. Ah, Pero en POA está dentro de los costos del programa y en SARA el productor se hace cargo de la parte de planificación del pastoreo, que son 2 veces al año, y la certificación, que es una vez al año, bien. combinado con uno de los planes, con lo cual son dos viajes al campo como mínimo. Y eso es un presupuesto que pasa al nodo de la zona. El nodo es un grupo de técnicos, representantes de la zona de influencia, depende del lugar donde estés, hay un nodo, que se maneja en red, está dentro de OBIS 21.
Así que eso por ahí más para contactar al nodo de la zona y presupuestar el servicio. Bien, Matías nos consulta, en caso de aplicación externa de materia orgánica, ¿habría problema con las mediciones en casos de tener feedlots cercanos o producciones avícolas? No, digamos, todo eso se registra en la colección de datos y se incorpora en el modelo. No, no hay ningún problema. Bien, a ver si queda alguna pregunta más. Recuerden que las pueden estar dejando en el chat para que las podamos revisar con los chicos. Luis consulta, he visto mapas que describen capacidad de captura de carbono de cada región. ¿Hay un máximo capturable? ¿Cuál es el final del modelo de captura? Bueno, es lo mismo que comentaba antes, digamos, esos mapas de potencial de captura están basados en modelos, una concepción teórica de saturación. Nada, tenemos que transitar este camino para ver realmente si es tal o no. Pero eso, están basados en modelos teóricos. Bien, Julia consulta, ¿se puede rescindir el contrato en algún momento? Sí, Es distinto Sara y Poa. distinto Sara y Poa. Sí. No sé, ahí, Pepe. Sí, en Sara se puede rescindir, siempre y cuando se tome la delicadeza de responder, perdón, de notificar en tiempo y forma. Pero sí, y después, bueno, obvio que queda fuera del programa y deja de cobrar. eh, Depende de la instancia en que lo haga, de cuánto o no deje de cobrar. En POA no, es más complicado. Ahí, en POA, al haber un periodo de- de preventa de créditos y adelanto de plata para poner en marcha el campo y demás, hay un compromiso mayor del productor. Entiendo que está directamente ligado al entusiasmo de activar el campo a nivel productivo y meterlo en un programa, en una unidad productiva más. Pero no, en ese caso no hay probabilidad de posibilidades de rescindir. Bien, Claudio consulta, en el caso futuro que se llegue a la saturación de carbono en el suelo, ¿no se puede ir pensando en algún beneficio económico para los predios que mantienen una cosecha estable a través de ganadería regenerativa? Y bueno, digamos, se está hablando ya de mercados de biodiversidad, mercados, no, todos los distintos resultados ecológicos que trae esto. Así que por ahí va por ese lado. Y después también está en qué otros cambios de manejo se pueden lograr para incluso superar, digamos, ¿no? Como ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, en cuanto a planificación de la tierra, el manejo del agua. Hay un montón de cosas que todavía estamos recién rascando, así que creo que hay mucha cancha para seguir mejorando. Bien, a ver. Vamos a ver, creo que hemos cubierto todas las consultas que han dejado en el chat. Si hay alguien más que quiera dejar otra consulta. No, ahí está bueno, bueno, Agustín Fabre, que es también un representante de uno de los nodos, ahí compartió la página de OBIS, en donde se ve también la distribución zonal de cada nodo, así que si alguno también tiene la duda de si tiene algún nodo cerca, puede chequear ahí el, el que le quede más a mano. Gracias, Agus. Ahí Jorge nos dejó una consulta. ¿Qué es ganadería carbono neutral? Esto puede tener muchas respuestas dependiendo de quién está haciendo el claim. O sea, yo conozco proyectos que dicen ganadería carbono neutral porque hay vacas y le plantan árboles al lado y como que los árboles compensan la emisión de la vaca y el manejo ganadero es bastante malo. Pero digamos, en teoría, una ganadería carbono neutral es una ganadería que eh, eh, compensa, es decir, todo lo que emiten los animales lo está capturando de alguna manera. Eso sería la neutralidad de carbono, que está en cero, digamos, ¿no? Siempre y cuando, perdón, me sumo acá, que no es tan común encontrar, haya una medición que respalde eso, ¿no? Porque Sí, hay total. mucho productor regenerativo, mucho productor carbono cero, toda la historia, pero no hay tanta medición.
Ahí, esta pregunta para vos, Agus, yo la voy a leer. Camila Bordeu, una compañera, me pregunta si se puede estoquear de créditos. Es bastante mercenaria y quiere acumular. Quiere guardarlos en un silo bolsa, quiere guardarlos en un silo bolsa. No se puede estoquear. Es una pregunta común que se hace. No, ya sé. ¿Querés contestar, Camuy? Ya que estás. No, contesta la voz. No, lo que tiene, hola, buenas tardes a todos. Ahí me metí porque, bueno, yo también estoy como Pedro en contacto con los productores y bueno, es una pregunta que sale bastante eh, asiduamente, en donde nos pregunta si se puede estoquear uno de créditos de carbono y la respuesta es depende, diría un ingeniero agrónomo. En realidad no, lo que tiene valor en el mercado es el crédito fresco, digamos, el crédito que es recién generado. No es como decía recién Agus, no es como el resto de los mercados donde uno puede estoquear la mercadería y especular cuándo se vende, cuándo no, sino que a medida que va pasando el tiempo y cuanto más viejo es el crédito, más valor pierde, entonces como que pierde un poco el sentido del negocio. Pero no, nosotros no estoqueamos los créditos. No sé, Vana, si querés ahí aclarar algo más. No, eso es un atributo más, como decía antes, de un crédito basado en naturaleza, con beneficios sociales, ambientales. Otro factor que implica, que afecta el precio es lo que se llama el vintage, que es de qué año es ese crédito. Un crédito que fue emitido en 2003 vale mucho menos que uno del 2023, es decir, como decís vos. Así que no hay un incentivo económico a estoquearse, eh, porque va a valer cada vez menos ese crédito comparado con otros créditos. Digamos, uno sigue emitiendo créditos de manera anual, así que... Bueno, perfecto. Veo que estamos en hora. Eh, Recuerden que van a estar recibiendo la grabación del webinar vía mail. Hemos dejado en el chat y también lo van a estar recibiendo los mails de contacto de los chicos para que se puedan estar comunicando, tanto de los representantes de POA como de Sara, para cualquier otra consulta que quieran realizar. A ver, una última consulta, Lucía dice, como medida inmediata para combatir el cambio climático, ¿deberíamos focalizarnos primero en metano? Eh, mm, yo No, diría que no, digamos, para mí digamos, lo más importante hoy es regenerar los suelos y para eso necesitamos los rumiantes, las ovejas, digamos, no contempla una mirada ecosistémica el pensar solo en el metano. Bien. Bueno, chicos, no sé si hay algo adicional que ustedes quieran estar mencionando antes de Yo, estar cerrando el yo por espacio. ahí para cerrar nada, me gustaría que sepan que estamos a disposición, y que lo que buscamos es que regenerar los suelos sea el mejor negocio y todo lo que estamos armando va en esa línea. Así que nada, cuenten con Roots, con la escuela, con Ovis, eh, para sacarse dudas y nada, ojalá nos encontremos trabajando codo a codo pronto. yo ahí me sumo, Vana, para mencionar algo que tiene que ver con el metano también. Por ahí el motivo de la charla es el mercado de carbono y es explicar sobre el crédito de carbono, pero no, creo yo que no hay que perder de vista que el motivo principal es cambiar la práctica con todos los beneficios que eso implica y midiendo, pudiendo sumar un producto más. Si uno va directo a ese producto más, minimizando los cambios de práctica y minimizando la verdadera ganadería regenerativa, que es la que regenera, no por una forma de producir uno está regenerando, no, sino porque mide y logra esos cambios, eh, y obtiene eso, como contaba Roberto al principio. El bono, el crédito, perdón, es una palmada en el hombro o es un aguinaldo muy lindo y muy gratificante, y incluso con un montón de beneficios que probablemente empiecen a llegar, como créditos en banco, formas de atribuirlo a la empresa en sí. Pero la producción y el cambio de producción es el que más cambia, a nivel social, ambiental y económico.
sé que suena medio lindo, pero es la realidad. Entonces, si uno hace foco ahí, el crédito es como el regalo de Navidad. Bien, hermosas palabras. Agus, no sé, ¿querías mencionar algo? Tema nuevo y que da para 5 horas de charla más. Así que, de nuevo, para los que se hayan quedado con cualquier duda o quieran profundizar más en cualquier tema, o de los programas, o del mercado de carbono, de lo que fuera, a disposición para responder lo que quieren. Ahí en el chat mandaron los contactos, así que abiertos a recibir todas las preguntas. Bueno, perfecto. Entonces les recuerdo, van a estar recibiendo por mail la grabación del webinar junto al link para que puedan estar ingresando a ver el curso gratuito, El Camino del Productor Regenerativo, donde van a poder estar viendo mucha más información sobre lo que es manejo holístico, ganadería regenerativa y mercado de carbono. Y en ese mail también van a estar los contactos de los chicos para cualquier otra consulta que tengan, la pueden hacer directamente con ellos. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para estar hoy y bueno, que tengan una buena noche. Adiós, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. gracias.